uno nunca sabe si le puede pasar a uno mismo un accidente o a alguien cercano. En este caso vamos a hablar sobre las consecuencias producto de golpes en la cabeza, sea por un golpe propiamente dicho o por una caída. Para eso nos encontramos con el doctor Martín Gavidia, él es neurólogo. Buenos días, doctor, muchas gracias por estar acá. Gracias por la Bienvenido. invitación. Es muy importante saber, o en todo caso, hasta qué punto pueden ser peligrosos los golpes o caída, o golpe en todo caso por un golpe propiamente dicho o una caída a lo que es el cerebro, ¿verdad, doctor? Correcto, o sea, después de un traumatismo cráneoencefálico pueden haber una serie de fenómenos, desde los más leves, como cefalea solamente, dolor de cabeza, hasta los más severos, como son las hemorragias, los hematomas, que pueden requerir intervención neuroquirúrgica. Entonces, después de un golpe en la cabeza, un traumatismo, hay que tener algunos cuidados, ciertamente. Perfecto. En todo caso, me imagino que, como bien lo está diciendo, hay golpes que pueden ser leves y simplemente te da como un pequeño dolor de cabeza, algo que se puede controlar con un paracetamol, me imagino. ¿Cuáles son los síntomas que uno en todo caso debería tomar como síntomas o signos de alarma para saber que el golpe que hemos tenido a la cabeza tiene consecuencias peligrosas o podría tener algún peligro? Claro, cuando un paciente tiene un golpe en la cabeza, una de las variables y de importancia es si es que hubo pérdida de conciencia a continuación. Quiere decir, si se quedó, entre comillas, desmayado, Claro. se quedó sin reaccionar, ¿y cuánto duró esto? Si es que a continuación, inmediatamente el paciente hace mucho dolor de cabeza, hace vómitos, ¿no? Entonces, estos parámetros, el nivel de conciencia, el no poder despertar después del traumatismo, el tener dolor de cabeza y vómitos, ya nos hablan como una variable de cuidado y de riesgo en el contexto de un traumatismo cráneoencefálico. Así es. ¿Por qué a veces decimos, ay, esta persona es cabeza dura? ¿Hay en todo caso alguna persona que esté más propensa a otra a que un golpe en la cabeza tenga mayores consecuencias? Bueno, quizás estén dadas las condiciones de más vulnerabilidad en aquellos pacientes que son menores de edad y en aquellas personas que son ancianas. Ellos tienen más riesgo de que cuando tengan una caída o un trauma a nivel craneal, pues desarrollen o un hematoma o una contusión hemorrágica, ¿no? Porque sus mecanismos, porque sus estructuras así lo favorecen, Claro. ¿no? Hay un grupo de pacientes o de personas que, por ejemplo, aquellos que han bebido alcohol y sus reflejos, sus mecanismos de defensa también están venidos a menos, generalmente tienen traumatismos más aparatosos también. Claro, muchas veces, bueno, en todo caso los golpes en el cerebro se pueden dar por un golpe, porque nos cae un objeto pesado, de repente por una caída. En el caso de los accidentes de automóvil, por ejemplo, hay lo que denomina esto síndrome de latigazo, como que el cuello no hace un latigazo propiamente dicho. ¿Esto qué consecuencias podría tener? ¿Las mismas que un golpe a la cabeza? El fenómeno del latigazo es un poco porque a nivel del cráneo, la cabeza tiene regular o bastante peso en verdad, Claro. y se sostiene gracias a todas las estructuras óseas y musculares que sostienen la cabeza. Cuando hay un accidente hay un fenómeno de aceleración y desaceleración muy brusco, que puede ir desde lesiones básicamente musculares por contractura, hasta lesiones que pueden ser también de los tendones o de la parte ósea. Claro. Y esto constituye lo que se conoce como el síndrome de latigazo, ¿no? Perfecto. Y generalmente no acompaña lesiones a nivel encefálicas o cerebrales. Perfecto. Doctor, no sé si está bien dicha la pregunta, ¿qué es mejor? Pero en todo caso, para ver si lo podemos entender. Cuando dicen de que es mejor que te abras, que tengas un golpe y se abra la herida, a que te quede el chinchón ahí. Ya, hay algunas creencias en este Sí. sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, los traumatismos craneales que forman un chichón, conocido Claro. así como tal, que son hematomas que están por encima del cráneo, en verdad pueden drenarse o no y no tienen mayor riesgo porque el cráneo y la estructura interior está independiente de la exterior, Claro. ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, realmente no hay una variable de que si sangra o no sangra el cuero cabelludo va a ser un problema o no para la parte cerebral. Perfecto. Lo que importa es lo que pasó realmente adentro del cráneo con el Claro. cerebro, con los vasos sanguíneos en el Muy interior, ¿no? independiente si es un chichón o un corte, habría de todas maneras que ver que el cerebro internamente esté todo en su lugar, en todo esté Correcto. correctamente. ¿Cuál podría ser? He conocido casos de cerca que por un golpe cuando eran pequeños, por ejemplo, una persona muy querida en mi familia, un golpe jugando fútbol en el colegio y unos 4 o 5 años después, producto de ese golpe, tuvieron que hacer una operación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hay
Cuando una persona tiene un traumatismo craneal y se golpea la cabeza, ahí pueden suceder diversos tipos de fenómenos traumáticos y patológicos. Uno de ellos son los hematomas subdurales. Es un tipo de hematoma que se produce por ruptura de las venas que están por encima del cerebro, pero dentro del cráneo. Entonces, en ese espacio a veces se rompe una vena muy pequeñita y va goteando muy lentamente sangrado, y llega un momento que sí hace un hematoma, una estructura que ya da síntomas neurológicos. Esto usualmente se puede ver en las semanas siguientes, pero anecdóticamente se ha descrito hasta en unos casos años después de un golpe, el haber desarrollado este tipo de hematomas subdurales, ¿no? Entonces, como recomendación ante un golpe, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una persona? Los golpes en la cabeza que han sido importantes, que se han acompañado de dolor de cabeza con vómitos, de pérdida de conciencia o pérdida de una función neurológica, que a veces puede ser inclusive la memoria. Entonces, amerita que sea evaluado por la especialidad, ya sea neuroquirúrgica o neurológica, y hacerle un seguimiento. En la mayoría de los casos necesita que se haga un seguimiento tanto clínico con imágenes, hablando por ejemplo de tomografía cerebral, para ver que si pasó algo, esto se resuelva, y si no, pues tenga un resultado final favorable, ¿no? Claro, perfecto, doctor. ¿Es peligroso en todo caso que una persona se automedique cuando Vamos, creo que todos en casa a veces cometemos la imprudencia, tal vez uno no tiene los conocimientos que ustedes los doctores tienen. De repente una crema, el tema del hielo, que la moneda, cuando hay un golpe, una herida, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque de repente uno puede obrar algo mal y empeora a la persona. Sí, hay un tipo de hematomas que son sumamente peligrosos, que son los hematomas epidurales, que son los que se acompañan de cefalea, vómitos y, por ejemplo, una parálisis en la mitad del cuerpo. Se produce casi inmediato, minutos u horas después del traumatismo. Casi inmediato del traumatismo, exacto. Perfecto. Entonces, por ejemplo, eso es una superurgencia, eso amerita que sea evaluado rápidamente y probablemente una intervención neuroquirúrgica. Hubo el caso de la esposa de un actor famoso que tuvo un problema parecido, que se demoraron en tomar la decisión, y cuando tomaron la decisión ya era demasiado tarde. Ya se había producido lesión a nivel cerebral irreversible. Entonces esos casos ameritan una evaluación inmediata. Ciertamente no es bueno a veces automedicarse porque pueden mascarar los síntomas. Entonces el paciente dice, ya se me pasó un poco el dolor de cabeza, se me pasó el mareo, y resulta que internamente en el cráneo sigue creciendo un hematoma o una lesión, ¿no? Perfecto. Doctor, la última pregunta para ya poder cerrar el tema porque está súper interesante. ¿Qué hacer en todo caso cuando nos pase el accidente y no tenemos las medidas cerca? ¿Qué pasa con la gente que de repente está en provincia, lejos, o la gente que no tiene necesariamente la oportunidad de ir corriendo donde un doctor? ¿Podemos hacer algo en casa? ¿Podemos hacer algo inmediatamente para asegurar que esta persona, hasta que reciba la ayuda adecuada, esté, digamos, estable? Si hemos notado la pérdida de conciencia o los vómitos, por ejemplo. En verdad, esas condiciones ameritan una evaluación en un servicio de emergencia, un estudio de tomografía cerebral. Es difícil que se pueda hacer alguna medida solamente en casa, ¿no? Quizás si es que un paciente, por ejemplo, tuvo un accidente automovilístico y hay mucho dolor de cabeza, hay que tener cuidado con la movilización cervical, porque puede haber desplazamiento y lesión de médula espinal cervical. Entonces, en ese sentido, un cuidado, por ejemplo, es la no movilización o movilización con collarín o en bloque, hasta que pueda ser a la brevedad atendido en un servicio especializado. Perfecto. Y tratar de evitar de darnos golpes en la cabeza. Por supuesto. Muchas gracias, doctor. ¿Dónde lo encontramos, por favor? Muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en la Clínica Angloamericana y con todo gusto cuando necesiten. Genial, ya lo saben. Si tienen alguna duda, consulta, comuníquense con el doctor, porque en realidad ya lo dijo él. Ante una emergencia de esa magnitud es necesario que el especialista, en este caso el neurólogo, ¿verdad?, sea quien examine y descarte cualquier problema que pueda haber en ese momento o en el futuro, ¿verdad? Nuevamente, muchas gracias, doctor.